12 al 17. Amén. Bueno, la palabra de Dios dice así: escribe al ángel de la iglesia, el Pérgamo, que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está que conoces a Satanás, pero que tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que aflijas, testigo fiel, fuertemente vosotros donde moras a Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues no vendré muy pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que teniendo oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer de maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. El Señor Jesús escribe a las iglesias del primer siglo en Asia Menor, a través del apóstol Juan, las cartas que hemos llamado los inbox de Jesús, porque son cartas breves, concisas, y que si hubiera existido la herramienta del internet en tiempos del Señor Jesús, seguramente él hubiera usado este inbox para mandar a cada una de las iglesias, ¿no? Por eso pusimos esta serie de 7 sermones así, los inbox de Jesús a las iglesias. Vamos a orar, los hermanos de Dios, antes de seguir. Padre, en Apocalipsis 2, del 12 al 17, que es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Pero antes quisiera que fuéramos un mucho más atrás en la Biblia. Nos vamos a ir desde Apocalipsis hasta Levítico. Regrese por favor su Biblia hasta Levítico capítulo 18. Levítico fue dado por Dios a Moisés para enseñanza del pueblo de Israel. El libro de Levítico contiene las ordenanzas que Dios dio al pueblo de Israel una vez que Él los sacó de la tierra de Egipto. En el libro de Éxodo están los 10 mandamientos, pero luego en el libro de Levítico están registradas leyes y ordenanzas complementarias para el pueblo de Israel y que tienen un propósito. Todo el libro de Levítico tiene que ver con leyes y ordenanzas respecto al comportamiento de un hijo de Dios, ¿no? Del capítulo 1 al capítulo 16 se concentra esta ordenanza en cuestiones ceremoniales, en los sacrificios, en las ofrendas que debía hacer el pueblo de Israel para tener una relación correcta con Dios. Sacrificios y ordenanzas que sabemos eran un tipo del sacrificio verdadero que nuestro Señor Jesucristo haría en su debido tiempo. Pero para el tiempo de Israel y para el pueblo de Israel, esta era una ordenanza de Dios. Y a partir del capítulo 17 hasta el final del libro tiene que ver con las instrucciones que Dios le da a cada uno en particular, a cada persona en particular, para que viviera la vida de acuerdo a como Dios quería que la viviera y no como estaban acostumbrados a hacerlo. Acuérdense que Israel, antes de ser liberada por Dios a través de Moisés de Egipto, vivió 400 años en Egipto. De manera que tenía
un antecedente de idolatría. Egipto, si algo tenía, es ser una nación idólatra, era una nación politeísta, tenían dioses para todo. Israel estaba acostumbrado a eso. Y no solamente era el hecho de tener muchos dioses, que en sí ya es malo. El problema es que la mayoría de los actos religiosos que se dedicaban a esos dioses eran actos que implicaban promiscuidad, inmoralidad, incluso asesinatos, cosas que Dios aborrece y ha aborrecido siempre. De manera que debía quedarles claro al pueblo de Dios que Dios no iba a pedir nada eso de ellos, sino todo lo contrario. Y debía quedar claro porque no solamente venían de un contexto pagano, sino que a la tierra donde iban era lo mismo. Las naciones que habitaban en la tierra de Canaán eran naciones politeístas, naciones que también sus actos religiosos estaban dirigidos y estaban caracterizados por la inmoralidad sexual, por el asesinato, por el sacrificio de vidas humanas. Y Dios quería que le quedara claro al pueblo de Israel que tenía que ser distinto, de dónde venía y a dónde iba. Y había una razón. La razón está más de 50 veces repetida en el libro de Levítico. La instrucción es: sed santos, porque yo soy santo. ¿Sí? Si somos hijos de un Dios que aborrece la maldad, como hijos suyos debemos aborrecer la maldad. Y los primeros 5 versículos del capítulo 18 de Levítico, creo yo que resumen lo que Dios esperaba del pueblo de Israel y la razón por la cual Él les dio todas estas leyes y todas estas ordenanzas que están registradas en el libro de Levítico. Fíjese cómo dice la Biblia. Levítico 18, capítulo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellas. Yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo, Jehová. Ni vas a ser como en la tierra de Egipto donde estabas, ni vas a ser como se comportan en la tierra de Canaán a donde vas. Tú tienes que ser diferente. Y luego a partir del versículo 6 de Levítico 18 hasta el versículo 23 está una serie de prohibiciones. Y si le fijan una y otra y otra y otra vez, ¿cuál es la palabra que se repite? Desnudez. Desnudez. No descubra la desnudez de mi padre, no descubra la desnudez de mi hermano. ¿Por qué creen tanta insistencia en esto? Y luego fíjense cómo el versículo 21 dice: y no deis hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. El 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y el 23 es para poner la piel de gallina, ¿no? Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Y nosotros lo leemos y decimos, no saben ni por qué está en la Biblia. ¿Saben por qué está en la Biblia? Porque esas cosas se hacían. Esas cosas se hacían en Egipto, esas cosas se hacían en la tierra de Canaán. Y Dios le está diciendo al pueblo de Israel: no lo hagas, no te contamines. Porque la instrucción de Dios a su pueblo y a sus hijos siempre ha sido: tienes que ser diferente. No porque seas mejor, no porque te creas mejor que nadie,
Pero porque Dios tuvo misericordia de ti y te salvó, en respuesta a ese amor que Dios te mostró, tienes que ser diferente. Y tan claro como es, y tan específico como es, tristemente el pueblo de Israel cayó en estos pecados. Y se involucró en esas conductas. Y por eso una y otra vez Dios tenía que recordarles quiénes eran, de dónde habían venido, qué esperaba Dios de ellos. Y luego por un tiempo estaban bien y volvían otra vez. Porque siempre ha habido esa tendencia a dejarnos influenciar por la gente que no conoce a Cristo, que nosotros influenciar a ellos. Y tristemente en las iglesias de hoy eso está pasando. Estamos dejando que la cultura de afuera invada nuestras iglesias en vez de nosotros salir e influenciar a la cultura de afuera. Hemos tratado de contextualizar el evangelio, pero lo hemos contextualizado de más, y ya no es contextualizarlo, es degenerarlo, ¿no? Y entonces decimos, está bien, no importa cómo seas, tú puedes seguir siendo y cometiendo los pecados que cometes y las faltas que cometes, con que te llames cristiano, con eso está bien. Y vamos a explicarlo más adelante. Conste que no estamos cerrándole la puerta a nadie, al contrario. Al contrario, la iglesia es para eso. Todos nosotros en un momento tuvimos conductas que Dios no aprobaba. Y Dios no nos cerró su puerta como no se la cierra a nadie. Pero una vez que uno conoce a Dios y siente el amor de Dios en su vida, tiene que haber un cambio. El problema es que no está habiendo cambio hoy. Y el mayor problema es que nos parece bien. Y entonces vemos en iglesias como hay una joven que tiene problemas y que va a ser madre soltera. Y entonces en vez de disciplinar y educar y mostrar el amor, pero mostrar también que está mal, está bien, tú lo hiciste, tú eres fuerte, no pasa nada. Y le hacemos su baile, chao. Sí. Y no pasa nada, ¿no? Ese es el problema. ¿Sí? No estamos condenando a nadie, conste. Pero el problema es esa manera. Y uno se pregunta, ¿cómo rayos llegamos a esto, no? Y hay dos corrientes filosóficas que dan la respuesta. Y que las dos son muy similares. Una es el pragmatismo y otra es el utilitarismo. ¿En qué se basan esas dos corrientes? En que lo que funciona, eso está bien. Y ese pragmatismo y ese utilitarismo hemos hecho, en vez del evangelio, lo hemos hecho nuestras doctrinas. Entonces, si aceptar cualquier clase de conducta sin decir nada, si amoldar nuestros cultos a lo que la gente quiere oír, está bien. Si no hablar de pecado está bien y funciona, entonces eso vamos a hacer. La intención es buena. La intención es alcanzar a mayor gente, es cierto. El problema es que cuando nuestro afán de alcanzar a más gente, distorsionamos el evangelio y llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso es una de las primeras cosas que nos prohibió el Señor Jesús. No digas a lo bueno malo, ni a lo malo bueno. No hagas cosas malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas. Y eso estamos haciendo. Esa es la triste realidad. ¿Por qué les digo todo esto? ¿Por qué hablamos de la ley de Levítico? Porque la iglesia a la que va dirigido el mensaje de hoy era una iglesia que estaba pasando por ese problema. La iglesia de Pérgamo.